Pues buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a comenzar por un convenio presentado por el consejero de Economía y Empleo. Ese convenio se va a firmar con la entidad Cruz Roja y la cuantía total del citado convenio es de 232.000 euros y el mismo está cofinanciado tanto por Cruz Roja como por el Fondo Social Europeo. Es un convenio que se gestiona a través de la entidad, una entidad de bastante fiabilidad como es Cruz Roja, y con la entidad Procesa, que va a posibilitar que pongamos en marcha un itinerario de formación de cuidadores y cuidadoras de personas dependientes, atendiendo a la Ley de Dependencia que entró no hace mucho en vigor. La intención es que nuestra ciudad cuente con el personal suficiente cualificado para atender en su domicilio a las personas dependientes y también, si es necesario, en aquellas instituciones privadas o públicas que necesiten de personal formado y cualificado para esta materia. El número de alumnos que va a participar en el citado convenio es de 30 y lo que se va a disponer en el proceso de formación es, en primer lugar, un periodo de 4 meses donde los participantes van a recibir una formación teórica acerca de la Ley de Dependencia en general y, en particular, de la formación de cuidadores de personas dependientes y, por otro lado, va a haber 4 meses de práctica y que durante esos meses de práctica las personas que participen, esos 30 alumnos, se van a beneficiar de una beca de algo más de 300 euros. La intención es que cuando finalice este programa de inserción, pues que ese objetivo de la inserción laboral sea un hecho real y efectivo y, por lo tanto, se puedan llegar a acuerdos entre la ciudad y la Cruz Roja para facilitar, si no a todos, sí, aparte del alumnado, una inserción al mercado laboral a través de distintas posibilidades que puedan existir y a través de distintos acuerdos que la Consejería de Economía y Empleo llegue con la entidad Cruz Roja. Por otro lado, y en este caso concerniente a la Consejería de Asuntos Sociales, se ha aprobado todos los convenios que forman la entidad CERMI. Como saben, pues el CERMI abarca o está conformado por todas las asociaciones de discapacitados de la ciudad y este año también ha habido un incremento significativo en relación a las partidas presupuestarias del año 2007 y, concretamente, el total de los convenios de la globalidad del CERMI es de 1.805.582 euros y las asociaciones que forman parte del CERMI son COCENFE, que este año tendrá un convenio de 169.324,30 euros, Síndrome de Down, que tendrá un convenio de 98.621,60, FEAPS, que su convenio será de 785.135 euros, ACEPAS, que es la Asociación de Sordos, tendrá un convenio de 172.135,16, ADEN, los enfermos y familiares del riñón, tendrá 96.129,32, AFA, familiares de Alzheimer, que tendrá un convenio de 162.432,40, Alfer es la del riñón, ADEN son enfermedades neurológicas, Alfer 96.722,36, Apacide 104.148,22 y ACEFEP 120.933,32. Después de esta aprobación en Consejo de Gobierno, la consejera de Asuntos Sociales, yo creo que la semana que viene, sin más demora, pasará a la firma de todos los presidentes y presidentas de las distintas asociaciones los convenios y lo dará a conocer, pues, a los medios de comunicación
para que conozcan también los medios si ha habido un acuerdo en la asociación, si la asociación lo valora positivamente, si creen que las necesidades son más, si con los recursos son suficientes los que se les facilita este año, si tienen programas en el tintero o nuevas propuestas que hacerle a la Consejería de Asuntos Sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, será la propia consejera quien vaya dando a conocer la firma progresiva de cada uno de estos convenios. Si tienen alguna pregunta, a su disposición. Hace nada, usted acaba de rechazar, la mujer que rechaza la oferta de entrada del gobierno. ¿Cómo lo ha recibido el gobierno? Pues mire usted, yo le digo que lo que desde el gobierno siempre se ha dicho, y lo hemos dicho con total claridad, y es una pregunta que a mí se me ha repetido y se me ha hecho en multitud de ocasiones, es que el gobierno siempre ha tenido relaciones con los grupos políticos de la oposición en aquel marco que se le ha llamado Pacto de la Convivencia, para llegar a un acuerdo en los asuntos importantes y trascendentales para esta ciudad. Lo que el gobierno ha procurado y va a seguir procurando es intentar velar por la estabilidad de Ceuta, por la cohesión social de nuestra ciudad, y nuestro espíritu va a seguir siendo el mismo, es decir, intentar llegar a acuerdos con los partidos de la oposición en aquellos asuntos que creemos importantes. Ponemos el ejemplo en materia del presupuesto de 2008 y también pues le adelanto que habrá otros muchos temas que la intención del Gobierno va a seguir teniendo ese acercamiento. Esa va a ser la actitud que caracterice a este Gobierno y es algo que nos ha caracterizado y vamos a seguir haciéndolo, al margen de decisiones que UDC pueda tomar o de cuestiones que se puedan publicar. Por tanto, ¿el Gobierno niega que haya ofrecido algún puesto concreto a la UDC? Yo le digo que el Gobierno lo que ha tenido siempre ha sido un acercamiento a los grupos políticos. Ha tenido un acercamiento a todos los grupos políticos, pero evidentemente UDC e Izquierda Unida siempre se ha mostrado mucho más receptivo en materias de llegar a acuerdos trascendentales para la ciudad. Si UDC e Izquierda Unida sigue con esta actitud de colaboración, va a encontrar receptividad por parte del Gobierno y viceversa. Por lo tanto, no creo que sea necesario ir más allá. Nosotros vamos a seguir con nuestra intención de mantener ese pacto de convivencia que se ha llamado así, que respeto la calificación y la denominación, pero lo que en definitiva nosotros perseguimos es esa calidad o cohesión social que la ciudad tiene que tener y, por supuesto, creo que los ciudadanos de Ceuta lo que se merecen es un acuerdo entre todos los grupos políticos en aquellos temas que realmente les importa y les interesa. Yo se lo digo porque esta mañana, señora Díaz, ha dicho textualmente, la decisión es de no entrar en el gobierno de la ciudad, no la de no colaborar más o menos. O sea, que lo dice explícitamente. Bueno, o sea, que eso significa que se ha ofrecido algo, ¿no? No, el colaborar con el gobierno de la ciudad es formar parte de las decisiones del gobierno de la ciudad, evidentemente. Y quien forma parte de las decisiones del gobierno de la ciudad es bienvenido por el gobierno de la ciudad. Aquellos que no compartan decisiones con el gobierno de la ciudad, pues evidentemente no están colaborando en las decisiones últimas que toma el gobierno de la ciudad. Eso es lo que yo le digo a las declaraciones del señor Alí. Dice que en el futuro se tratarán otros pactos o algunos temas trascendentales. ¿Cuáles serían esos temas trascendentales? Pues yo creo que uno que inevitablemente hará que nos tengamos que sentar los diferentes grupos políticos, pues será el Estatuto de Autonomía. Ese va a ser uno que ya en la legislatura pasada hizo que los distintos grupos políticos llegaran o intentaran llegar a acuerdos, por los motivos que fuera no fue posible, y que en esta legislatura, sin ningún género de duda, van a tener que intentar llegar a un acuerdo, y que yo considero que ese sí es un tema que interesa, un tema importante y que en beneficio de Ceuta en general pues habría que sentarse, acordar y sacar por unanimidad un posible borrador de Estatuto de Autonomía. Esa es la intención, eso es lo que nosotros vamos a pretender desde el Gobierno, y aquí es donde ya se verá pues la receptividad y la implicación que cada grupo político quiera tener y el acuerdo al que quiera llegar, evidentemente. El
Grupo Socialista aseguraba este fin de semana a través de su portavoz que a ellos nunca se les propuso pactar nada de los presupuestos, más allá de que presentasen sus alegaciones un poquito antes o un poco después. Yo no voy a volver a responder a la señora Ramírez, porque ella seguiría diciendo que no y yo seguiría diciendo que sí. Entonces, pues yo me voy a remitir a las palabras del propio consejero de Hacienda en el Pleno, que ella allí públicamente no pudo decir que no a una cosa que es verdad y cierta, y es que el consejero la estuvo llamando incluso unos días antes del Pleno para llegar a ese acuerdo, y la señora Ramírez dijo que todavía no le había dado tiempo a mirárselo. Yo entiendo que si una no se mira las cosas, difícilmente se pueda sentar a llegar a un acuerdo. Ya que la señora Ramírez se mire las cosas más o menos, con más tiempo, con menos tiempo, yo ahí tampoco voy a entrar, porque el tiempo es el que cada uno tenemos y lo aprovechamos como buenamente podemos. Pero que ha habido un acercamiento, sí, cosa que ella no negó en el Pleno de Presupuesto al consejero de Hacienda. Bueno, desde Fomento se había anunciado que el avance del PGO se publicaría en el mismo tiempo que las jornadas de urbanismo. No ha sido así. ¿Lo publicarán antes de las elecciones? Pues yo creo que el consejero de Fomento tiene muy avanzado el asunto. Yo no le voy a poner fecha, pero evidentemente creo que tal y como el consejero de Fomento lleva a cabo el trabajo que está realizando, que es un trabajo que está dedicando día a día, pues en distintas reuniones, el desarrollo y la profundización en este asunto del Plan General de Ordenación Urbana, no se alejará mucho de la fecha que ya predijo el consejero, que eran las jornadas de urbanismo, que prácticamente finalizaron la semana pasada, si no me equivoco, y tampoco tiene que alejarse mucho del día de hoy. Por lo tanto, en próxima fecha, y si usted quiere poner en la fecha de las elecciones, pues no nos estamos alejando mucho, porque yo creo que para esa fecha sí estaríamos en disposición de presentar ese primer borrador del Plan General. ¿Antes o después? Es que a ver, si las elecciones son el 9, yo no sé si va a ser el 8 o el 10, pero no lo sé yo decirle un día en concreto, antes o después, pero yo creo que rondaremos esa fecha. Sí, yo le quería preguntar, ¿en qué estado se encuentra el plan esencial que se iba a encargar para solucionar la situación de Hacienda? Bueno, pues es un plan que en un principio parecía que iba a centrarse en Acensa. A raíz de ese estudio concreto de Acensa, lo que se decidió es que pusiéramos en marcha un plan específico para mejorar los rendimientos y aquellas debilidades que la empresa municipal pudiera tener. Y es algo acertado que se hizo en su momento, porque es un análisis que se quiere extrapolar y se va a extrapolar a todas las sociedades de la ciudad. Yo creo que eso es un gesto de responsabilidad, porque todas las debilidades que la ciudad pueda tener en las áreas, las diferentes áreas que la conforman y también en las distintas sociedades municipales, podrían reforzarse y mejorarse, y por lo tanto redundar en un servicio más efectivo en el ciudadano. Y por lo tanto, pues ahora mismo nos encontramos en el diseño de ese plan de mejoras concreto. Creo que hay pocas cosas que mejorar, pero por poco o por mucho que sea, todo es mejorable, nada es perfecto. La sociedad, esta sociedad en concreto de la que usted me pregunta, no es perfecta, hay aspectos que mejorar, y por lo tanto ese plan de mejora en las acciones concretas que recojan, pues pueden servir también para un análisis más profundo y una mejora de todas las sociedades municipales de la ciudad. Entonces, esa línea de actuación con la que se especuló en su día de rebajar la plantilla mediante no contrataciones en Acensa, ¿podría ser aplicable a todas las empresas de la ciudad? No, es que una cosa es rebajar la plantilla y otra cosa es no hacer contrataciones. Bueno, pero a la larga implica que se rebaja la plantilla, si no se están jubilando. Vamos a ver, si hay que ser un poco consecuente, consciente y responsable, ¿no? Si uno yo voy a poner un ejemplo doméstico, ¿no? Pues si uno para hacer una obra en su casa necesita contratar a 3 albañiles, ¿por qué va a contratar a 7? Entonces, porque supone un ahorro y solo hace falta pues 3. Entonces, si la media del sector se sitúa en un número X determinado y en realidad una sociedad o un área concreta tiene X por 2, pues creemos que no es necesario. Evidentemente se van a respetar los números que hay hasta ahora, los puestos de trabajo, siempre lo hemos dicho muy claro,
porque no es necesario, porque estamos por encima de la media del sector, pero no creemos necesario, ya que tenemos el número de trabajadores suficiente, contratar a más. No es necesario. Si hay un número de trabajadores necesario, como nos dice el estudio. Sí, pero el estudio de Deloitte indicaba que la plantilla de Acensa estaba sobredimensionada. Entonces, lo que me refiero es que a la larga se iban a ir dando cursos a jubilaciones que no se iban a compensar con nuevas contrataciones para que esa plantilla se fuera desinflando. Lo que me refiero es si esa misma política se está pensando en aplicarla al resto de empresas municipales a la larga. Claro, si el resto de empresas municipales en el análisis que se haga dicen que las medias son correctas y se ajustan a la equiparación del resto de la nación española y que no están por encima, pues entonces no es necesario tener más personal. Ahora, si estamos por debajo de la media o muy por debajo de la media y vemos que el trabajo no sale y el servicio que se presta no es efectivo, pues entonces habrá que contratar personal. Pero yo creo que ahora mismo, en concreto, Acensa se encuentra en un número de trabajadores aceptable, como digo, algo por encima de la media, por lo tanto no es necesario contratarlo, y en el análisis que se haga de las sucesivas empresas municipales ya veremos cuáles se encuentran en los parámetros medios, pero en general me atrevería a decir que todos se mueven en la media, el resto de sociedades. Cuando hablamos de análisis, estamos hablando de planes de empresa para cada una de las sociedades, ¿no? Después lo que se va a encargar para Acensa. Hombre, a lo mejor sí, es planes de empresa, lo que llamamos en su momento un plan de empresa. Y el plan de empresa lo que va es a incidir un poco en las fortalezas que tenga la empresa y, por supuesto, poner en marcha acciones concretas para esas debilidades que pueda tener cada sociedad, pues que dejen de ser debilidades y se convierta también en fortaleza. El Consejo de Gobierno ha tenido la oportunidad de analizar el corte de carretera de esta mañana en Benzú y la suspensión del transporte urbano desde el miércoles a mediodía, que creo que sí es un asunto que competiría a la ciudad. Bueno, la ciudad lo que hará en su momento, el transporte urbano, como usted sabe, lo presta una empresa privada, y la ciudad lo que va a hacer es mediar para que esas obras, que inevitablemente están causando muchos problemas a los vecinos de Benzú, pues no perjudiquen o perjudiquen lo mínimo al transporte público que se desplaza desde Benzú al centro de la ciudad y desde el centro a Benzú. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aún así, creo que Delegación de Gobierno tampoco está de brazos cruzados y que está estudiando distintas alternativas para llevar a cabo y para aplicar, y que los vecinos se vean lo menos perjudicados posible. Por lo tanto, desde las dos administraciones se actuará en consecuencia e intentaremos que los vecinos no sufran mucho esa obra importante que se está haciendo para ellos, pero que evidentemente está ocasionando muchas molestias. ¿Se conoce algo acerca de los informes económicos sobre la manzana del Rellín o sobre el traslado del mercado? Bueno, pues como poco a poco están llegando los informes y se sigue montando el expediente, y de momento la fecha que barajamos en un principio, que era a finales del mes de enero aproximadamente, creemos que la vamos a seguir manteniendo, que no va a haber ninguna variación, porque al ritmo que van todos los informes y tal y como nos van diciendo, a finales de enero o antes incluso tendremos el expediente completamente montado y estaremos en disposición de tomar una decisión. Por lo tanto, hasta que el expediente no esté lo suficientemente dotado de contenido, que es todo el que ya el presidente explicó en su día y yo también aquí en la rueda de prensa, pues y tomemos la decisión, todavía no podemos decir nada nuevo al respecto. Pero la fecha no la movemos y creemos que como máximo a finales de mes podremos decir ya los informes vienen en este tenor literal y la decisión del Gobierno es tal. Respecto a los planes de empresa, no me ha quedado claro si están ya encargados, de ser así a quién y en qué plazo podrían estar terminados. Bueno, pues en la Consejería de Hacienda encargó el plan de empresa específico, como conocen, a Acensa. Se partió del plan de Deloitte y, si no me equivoco, pues será la misma empresa quien se encargue de hacer ese plan de empresa, que así se llamó en su día, para analizar las fortalezas y las debilidades y poder mejorar, o que desaparezcan las debilidades y poder mejorar pues esas debilidades y que se conviertan en fortalezas. Por lo tanto, lo que primero nos llegaría sería lo de Acensa, al margen
de que, como ya tenemos un primer análisis por iniciativa propia, la empresa y la gerencia de la empresa ya esté tomando medidas en mejorar aquello que en su día se consideró que podía ser bastante mejorable. O sea, que los del resto de empresas encargados todavía no están, se van a cargar, pero todavía no Este es el primero que va a llegar, porque también queremos tener la primera prueba para ver cómo nos enfocan el plan de empresa, si verdaderamente es efectivo, cuáles son las líneas que se apuntan, y una vez que lo tengamos, pues ya seguir en la misma línea o variar la intervención en el resto de sociedades. ¿No hay ninguna pregunta más? Muchas gracias. Conozcan algunas cantidades, aunque yo ahora mismo no se la puedo facilitar. Sí, ¿cómo está en este momento la situación de ese encuentro con el gobierno? Bueno, pues decirle sobre ese asunto que el presidente de la ciudad ha dicho todo lo que hay que decir sobre este tema, que las declaraciones que hizo el presidente de la ciudad son ratificadas al 100% por el Consejo de Gobierno. Creo que fueron unas declaraciones por parte del presidente responsables y moderadas, que en ningún momento se faltó al respeto, nunca, pero también como presidente de los ceutíes tenía, cómo no, que responder a este tipo de declaraciones. Ahora bien, por encima de todo y para tranquilidad de todo el pueblo de Ceuta, decir que las relaciones institucionales y cualquier reunión que haya que mantener con delegación de gobierno para coordinarse en cualquier materia, para cualquier reunión que haya para coordinarse en cualquier asunto, llegar a acuerdos, a convenios, a cualquier tipo de resolución conjunta, esas relaciones están garantizadas y se van a mantener al 100%. Por lo tanto, en ese sentido, que es lo importante, no hay que tener ningún tipo de preocupación. Yo quiero saber si hay fecha para la inauguración del Polideportivo de Recinto Sur. No hay fecha concreta, pero parece ser que los plazos que se indicaron en su momento, una vez que se retomó la obra, que lo anunciamos en Consejo de Gobierno, siguen su curso. Por lo tanto, esperemos que no haya ningún impedimento ni ninguna traba en lo que se refiere a toda la obra que se viene realizando y que los plazos se van a cumplir. A día de hoy, esa es la última información. Sí sé que hay interés por parte de la consejera de hacer una visita en el mes de febrero aproximadamente para ver cómo va la marcha de las obras, aunque se le está haciendo un seguimiento cercano, pero sí, la consejera ya informará a los medios de esa visita que tiene programada. Estaba previsto que terminara el año que viene, pero yo no sé a qué altura, no sé si era para el primer semestre. Creo que estaba prevista, si no me equivoco, en aquel anuncio que dimos, en el inicio del segundo semestre del año, finales del primer semestre o inicio del segundo semestre del año. ¿Qué trámites han dado ahora mismo en Palacio de Justicia con esta? ¿Cómo, perdón? Palacio de Justicia, el expediente de África, toda esta historia. Bueno, pues aquel expediente que se trataba desde la Consejería de Fomento sigue su curso normal. Nosotros lo que esperamos es que por parte de las dos administraciones y en aras a lo que todos nos preocupa, que Ceuta pueda tener un Palacio de Justicia, y yo creo que todas las reivindicaciones en su día eran reivindicaciones justas, a nadie se le puede achacar aquellos que reivindicaban un Palacio de Justicia y una infraestructura adaptada a las necesidades y a las características que Ceuta necesita y también adaptada a la actividad diaria que allí se desarrolla, pues me parecen unas reivindicaciones, como digo, justas, que además se hicieron desde la moderación, porque todos conocíamos cuáles eran la situación en la que se encontraba el actual Palacio de Justicia, y la Consejería de Fomento sé que tramitó con celeridad el expediente y que ahora mantendrán conversaciones con la Administración General del Estado para seguir, bueno, nunca se ha parado el procedimiento, pero para seguir adelante con ese proyecto importante para Ceuta y, por supuesto, para los trabajadores, que son los mayores afectados, como pudimos ver en los medios de comunicación, de la situación en la que se encuentra el Palacio de Justicia. Por eso esperamos que aquella financiación que la Administración General del Estado tenía
pensada, que los plazos que también se anunciaron desde la Administración General del Estado se cumplan. Yo creo que sí, que no tiene por qué haber ya ningún tipo de problema. No hemos recibido por parte de la Administración General del Estado ningún escrito más, ni tenemos en conocimiento ninguna traba más al respecto, nueva que haya surgido, y esperemos que el procedimiento siga marchando como debe seguir y que no haya ya ningún problema más a mitad de camino. No. Sí, esta semana se ha publicado también que están en funcionamiento algunas de las cámaras de videovigilancia del tráfico. ¿Se sabe cuántas son exactamente? No, porque bueno, en el Consejo de Gobierno no se ha hablado, por lo tanto no le puedo dar una información directa en este momento, pero cualquier cámara que se haya puesto en marcha va acompañada del decreto del consejero, necesario e imprescindible para ponerla en marcha, y por otro lado que en esa revisión técnica e informática que se estaba haciendo por parte de la ciudad se haya tenido el visto bueno por parte de los técnicos que lo han revisado. El número exacto de cámaras que ya están puestas en marcha no se la puedo decir porque no tengo la información directa del consejero. Sí conozco a través de medios de comunicación información, pero no quiero ni corroborar ni desmentir la información porque puede ser certera, pero tal vez haya una oscilación en los números, y para no dar lugar a la confusión, a través de gabinete de prensa, si les interesa esa noticia, pues sí le podemos preguntar al consejero cuántas hay instaladas en total, cuántas funcionan, cuántas no, y aquellas que no funcionen, en qué periodo hay previsión de ponerla en marcha. Sí, a mí me gustaría saber también si esas cámaras, ese proyecto de instalación de las cámaras ha pasado finalmente por la Comisión de Videovigilancia o no. Bueno, nosotros el tema de las videocámaras lo que hemos hecho es darle todo y marcar el procedimiento que la asesoría jurídica de la ciudad nos ha dicho. Ya en su día aquí se analizó en profundidad qué decía la asesoría jurídica, qué llevaba de razón o qué no llevaba de nada de razón el Partido Socialista cuando denunció esto. Bueno, aquello se miró y se dio a conocer en profundidad. Por lo tanto, lo que dijo la ciudad en su momento de que los pasos que daría serían los que la asesoría jurídica iba dando hasta el momento y nos iba orientando, esos son los que nosotros hemos dado. Yo creo que en su día ya se demostró que las labores que hacía la asesoría jurídica de esta asamblea eran los correctos, porque fueron ratificadas por los tribunales, le quitaron la razón al Partido Socialista, y por tanto nosotros vamos a seguir haciendo lo que la asesoría de la ciudad nos indique, y es así como estamos procediendo. Perfecto, de acuerdo.